Hola, hola, buen día. Este video es una explicación de la guía número 6 de séptimo básico, que se titula Mitología y relatos de la creación en honor a la unidad. Tenemos que entender primero que todo, y de manera elemental, que el mito forma parte de la clasificación del género narrativo. Recordemos que en literatura nosotros contamos con 3 tipos de género, ¿verdad? Género narrativo, género lírico y género dramático. En el género narrativo nosotros podemos encontrar distintos tipos de textos, como lo son, por ejemplo, las novelas, los cuentos, las novelas gráficas también, los cómics, ¿cierto? Los microcuentos, y también encontramos los mitos y las leyendas. A propósito de eso, tenemos que aclarar también que hay mucha tendencia a mezclar o a confundir un mito con una leyenda. Tenemos varias diferencias entre el mito y la leyenda. Primero hay que comprender que el mito, por una parte, es de carácter universal, da explicación a ciertos fenómenos, como por ejemplo la creación de las estaciones, de alguna fundación de una ciudad o de por qué se da cierto fenómeno, ¿bien? Por eso tienen distintos nombres y distintas clasificaciones, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, otra diferencia que tiene con la leyenda es que el mito partió, sus inicios fueron mediante la tradición oral, ¿ya? No era un mito escrito que uno iba leyendo y así iba nutriendo a lo mejor la cultura de distintos pueblos, sino que comenzó como una tradición oral, ¿ya? Así fueron los primeros inicios de la literatura. En ese sentido, se conformó como una explicación a ciertos fenómenos y por ende también formó parte de la cultura religiosa. Paralelamente, la leyenda no tiene esas características, es más regional y además se entiende que las explicaciones que entrega son de carácter ficcional, ¿ya? Así que esa es una de las principales diferencias. Ahora vamos a explicar algunos detalles que contienen en la guía, y a propósito de eso antes nombro, por ejemplo, algunos mitos importantes, como por ejemplo el mito de Eco y Narciso, por ejemplo el del Minotauro, y mitos locales. Debemos recordar que los más conocidos en realidad por ser los iniciadores o los precursores de los mitos son los griegos y los romanos, pero también en América Latina contamos con varias culturas que poseen mitos propios, como por ejemplo la cahuéscar, que está nombrada en la guía, y como por ejemplo mitos mapuches, que es uno de los que más me gusta a mí y que me parece muy aclaratorio y muy bien construido. Se llama leyenda en realidad, pero es un mito, que es el mito de Kaikai-Bilú y Tentembilú, que explica el origen del universo. Bien, así que ahora vamos con algunas explicaciones para que ustedes puedan desarrollar la guía de aprendizaje. Ahora, como les decía entonces, vamos con la explicación breve y rápida de la guía. En la primera parte, entonces, tenemos que investigar en el diccionario o en internet qué significan las palabras ventura, manantial y horqueta. ¿Para qué? Para poder comprender, entonces, bien, a cabalidad, qué quiere decir este texto, que es un mito. En la pregunta número 3, hace una lista de los personajes que se mencionan, indicando su nombre, por supuesto, a qué personaje aludimos, cuáles son sus características físicas y además qué elementos o qué cualidades hacen que sean diferentes. Por ejemplo, les hago la pregunta. Si acá aparece un grupo de hermanos pájaros, que son los pájaros del trueno, y los pájaros parece que se comunican con los seres humanos y además poseen un superpoder que es tener truenos o tener el poder del trueno y generar la lluvia, ¿será esa una cualidad fabulosa o no? Piénselo ahí usted, ¿ya? Atributos físicos es todo lo que se ve, tono de voz, por ejemplo, aspecto, vestimenta, etc. En la número 4 dice cuál es el tema principal del mito. Generalmente cuando nosotros preguntamos por el tema tenemos que hacernos la pregunta interna de qué se está hablando o sobre qué se está hablando. Y un dato importante es que casi siempre encontramos el tema en el título, así que ojo. La letra B. ¿Qué características del mito se ven reflejadas en el texto que acaban de leer? Acuérdense que al inicio del video yo les expliqué algunas características del mito y más arribita en la guía también está explicado. Bien, ¿cómo logró escapar la niña de las serpientes? Ahí usted va a tener que releer el texto para darse cuenta de qué manera o a través de qué recurso ella logra escapar de estas serpientes que aparentemente le querían hacer mucho daño. ¿Qué ocurre cuando la niña canta? ¿Qué pasa ahí? Lo dice el texto. Es una pregunta explícita y realiza un dibujo alusivo al mito leído. Bien, traten de hacer todo esto paso por paso para poder tener el puntaje máximo y así obtener un logrado. Nos vemos.